El mapa y el territorio. En 1931, Alfred Korzybski propuso que el mapa no es el territorio. Es decir, no hay que confundir la representación de algo con la realidad propia de ese algo representado. Si aplicamos este principio a la literatura, muchas veces los esquemas teóricos y analíticos no son considerados en sí mismos como hechos literarios, sino una mera proyección derivada de hechos literarios verdaderos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el mapa descubre y enriquece los atributos del territorio? Aquí, la literatura alcanza una nueva perspectiva en la medida que el autor entrega su posición personal frente a los temas que la atraviesan e invita al lector para que se forme una opinión crítica sobre estos. Sin apartarse en ningún momento del cumplimiento de ambos desafíos, la obra ensayística de Rafael Humberto Moreno Durán se caracteriza por una visión reflexiva, integrada por la búsqueda de nuestras raíces culturales distintivas y la construcción de la identidad latinoamericana a través de la literatura. El cartógrafo. Al igual que figuras latinoamericanas como Emil Rodríguez Monegal y Ángel Rama, Moreno Durán ha trazado un mapa crítico duradero que explora en profundidad las preocupaciones, cuestionamientos, deseos, miedos y obsesiones que definen a los escritores latinoamericanos desde el periodo colonial hasta la segunda mitad del siglo XX. Este acercamiento carnal le permitió ver que, más allá de las fronteras temáticas y estilísticas que separan el discurrir vital de obras tan alejadas en el tiempo, existen rasgos identitarios comunes de la misma forma que los países limítrofes comparten una sola geografía. Moreno Durán evidenció esta idea cuando planteó un punto de inflexión sobre la relación dicotómica entre civilización y barbarie. En aquel debate social instaurado por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX, la creación artística había dado pasos a una literatura que privilegiaba la narración de los progresos asociados a la ciudad por encima del supuesto atraso de la vida rural. En su lugar, Moreno Durán redireccionó el debate de la crítica literaria latinoamericana en torno a dos nuevas coordenadas analíticas: alienación versus imaginación. Con su nuevo modelo, ya no tenía caso valorar si la literatura latinoamericana se interesaba o no por relatar hechos o vivencias de la ciudad o el campo. Lo realmente importante para el crítico se encuentra a nivel narrativo, pues este evalúa si la obra literaria logra evadir las descripciones genéricas o estereotipadas, alienación, e impulsa el enriquecimiento de las tradiciones locales, míticas, legendarias, históricas, etc., a partir de la experiencia creativa del lenguaje. Así, la imaginación se transformó en un elemento central para el ejercicio reflexivo de Moreno Durán, ya que restituye, con mayor o menor relieve, la memoria de los oprimidos y su contraposición a la historia oficial instaurada por las élites. Son muchas las obras literarias latinoamericanas que aún hoy recrean acontecimientos del pasado, particularmente aquellos relacionados con la violencia política, para erosionar la legitimidad de las estructuras dominantes. No obstante, si la imaginación se convierte en el rasgo identitario distintivo de la literatura latinoamericana, ¿cómo se revelan sus manifestaciones en las muchas culturas y países que conforman el continente? Para describir este proceso, Moreno Durán acudió a la noción de contraste, que engloba la representación narrativa de la realidad latinoamericana, su modo de ser y estar en el mundo mediante la participación conjunta de los contextos, sistemas raciales, económicos, políticos, sociales, valorativos e ideológicos vigentes y la accidentalidad, circunstancias particulares vividas y padecidas por los individuos. De esta forma, la imaginación funciona como el compás utilizado para establecer una ruta de encuentro entre dos puntos de una carta náutica, ya que proporciona a la literatura latinoamericana el sustento ficcional necesario para novelar las consecuencias personales o colectivas derivadas del entrecruzamiento de los sistemas vigentes y las situaciones en las que se desenvuelven sus personajes. El agrimensor. Como K, Moreno Durán asumió la interminable tarea de medir la superficie sobre la que se edifica la literatura latinoamericana. Sin embargo,
Ahí donde el personaje kafkiano encontró una estructura incomprensible y frustrante, Moreno Durán surgió con una perspectiva renovada de nuestra realidad social y política. En este sentido, señaló que la literatura latinoamericana, desde el periodo del descubrimiento hasta el siglo XX, condensa tres aspectos ideológicos que se complementan. El primer aspecto se relaciona con la representación del régimen opresivo y jerarquizante patrimonio de las élites terratenientes, que una vez fueron aristócratas coloniales y luego ciudadanos aburguesados por el proceso de independencia. Cuando este régimen se instauró en el ámbito público, aparecieron las Arcadias, ciudades ordenadas por el espíritu de la nostalgia colonial, la discriminación racial económica y los privilegios de clase ostentados por los criollos y sus descendientes. Algunos de sus máximos reductos son Ciudad de México, Lima, Popayán, Bogotá, La Habana y Buenos Aires. Escenarios de obras como El Periquillo Sarmiento, Lima por dentro y por fuera y El Carnero, que cuestionaron el orgullo de sus esquemas sociales y centros de poder administrativo. El segundo aspecto integra el posicionamiento de la casa como núcleo simbólico de las familias patricias. Cada familia ha firmado su dominio a través de una línea de sangre que se remonta hasta un antepasado de alcurnia como conquistador o encomendero. Moreno Durán advirtió que esta preocupación por preservar el linaje desemboca inevitablemente en un mundo hermético y aislado. En su interior, patricios y sirvientes reproducen un comportamiento que se alterna entre la exaltación y la disolución de las normas establecidas. Sin embargo, los patricios son los únicos que no pueden escapar de la influencia de la casa. Su destino está ligado a sus cimientos y, cuando estos ceden producto de su desgaste generacional, quedan aplastados por el peso de su propia historia familiar. Para Moreno Durán, sobre héroes y tumbas y coronación, agrego por mi parte a la Casa Grande, constituyen los mejores ejemplos de la presencia simbólica de la casa, pues sus ciclos narrativos exponen la realidad asfixiante y corrupta que sustenta la vida doméstica patricia. El tercer aspecto se concentra en la figura de autoridad que preside la casa y construye las Arcadias. Generalmente, se trata de personajes viejos cuyo poder vertebra las relaciones familiares y decide lo que puede o no suceder dentro de los límites de su casa Arcadia. Por contraste, Moreno Durán hace notar que las figuras de autoridad presentes en las obras ya citadas sirven de correlato de la relación social y política de sus países. En Sobre Héroes y Tumbas, la locura absoluta de Fernando Vidal Olmos expresa las turbulencias vividas en la Argentina de mediados de los años 50. En Coronación, la decrépita Elisa Grey de Ábalos encarna de forma grotesca el declive de la burguesía en Chile. En La Casa Grande, la actitud implacable del padre evoca la representación social de la hegemonía conservadora en Colombia. El arquitecto. La construcción de una obra ensayística inicia con la imaginación. Fiel a este principio, Moreno Durán propuso la imagen de la Torre de Babel como modelo crítico para su análisis total de la literatura latinoamericana. Pero, ¿es esta una referencia al famoso cuento de Borges? Claramente no. En Moreno Durán, la Torre de Babel se ubica como una negación de los valores de las élites sociales y políticas de las Arcadias. Ante todo, la Torre de Babel es mestiza. El mestizaje como fenómeno social implica la asimilación de diversos elementos, dando como resultado una realidad totalmente nueva en sus atributos. Esto quiere decir que, contrario al orden estático de las Arcadias, la literatura latinoamericana se caracteriza por su dinamismo. Para Moreno Durán, la crítica literaria es un lenguaje vivo que sintetiza e incorpora signos imaginarios, hechos históricos y narrativos, objetos, acontecimientos, creencias, estilos, mitos y opiniones provenientes de la experiencia europea, africana e indígena para perfilar sus propias herramientas de interpretación. Cada uno de sus aportes habla acerca de la variabilidad de nuestras herencias y tradiciones. Por extensión, el crítico en Latinoamérica
Debe estar atento a los conflictos materiales y simbólicos que subyacen en las obras literarias. Estos revelan la puesta en escena de los intereses, debates y tensiones padecidos por los autores en sus sociedades de origen. La Torre de Babel es también interminable. Con esta idea, Moreno Durán alude a lo que está por construirse. La literatura latinoamericana ha recorrido un largo camino. Otras corrientes, acontecimientos y obras todavía insospechadas tomarían el lugar de la época en la cual fue juez y testigo. Supo que el auge del boom acabaría y procuró la búsqueda de nuevos valores literarios. Los encontró en muchas ocasiones y celebró sus continuaciones y rupturas frente a los esquemas literarios precedentes. Sin embargo, Moreno Durán comprendió, como el Sísifo imaginado por Camus, que su tarea nunca estaría terminada y que eso era gratificante. El papel del crítico consiste en seguir estas transformaciones y preparar la recepción del público mientras sea posible. Por esta razón, señaló los errores de los escritores colombianos que pretendían imitar o negar a García Márquez. Evidenció la importancia de figuras literarias marginalizadas como Enrique Jureña, Lezama Lima y Severo Sartur, y posicionó una visión global de la literatura latinoamericana como un discurso compartido. El esfuerzo titánico de Moreno Durán expresa el profundo amor que sentía por la experiencia leída y escrita. Este es el mapa que ha legado y las indicaciones para que otros continuemos donde él dejó la tarea.